Vuélvala a leer otra vez. Si decimos que no tenemos pecado. ¿Y cuánto entre la iglesia hay así? ¿Cuánto dentro de la iglesia se llenan de arrogancia, de prepotencia, de soberbia? De soberbia. Y resulta que dentro de la iglesia debemos revestirnos de la humildad. Decía en estos días la palabra de Dios, si comprendieran el significado de la palabra misericordia quiero, si lo comprendieran. ¿Y cuántas veces nos creemos superiores incluso a Dios? ¿No? Porque cuando una persona es arrogante con el hermano, no ha descubierto a Dios en ese hermano. Porque yo no puedo decir que amo a Dios al cual no veo, si yo no soy capaz de amar a mi hermano, que lo veo todos los días. Si no soy capaz de perdonarlo. O sea, yo les aseguro que hay muchos dentro de la iglesia que si fueran capaces de llevar a alguien contra el paredón para tirarles piedras, lo harían. Y no serían misericordiosos como fue Jesús con la mujer adúltera. A ver, una pregunta. Jesús le preguntó a la mujer si ella era adúltera. A Jesús no le interesaba eso. A Jesús lo que le interesaba era enseñarle a la gente que si ella tenía pecado, el de ellos era 3 veces peor. Por eso dice la palabra del Señor, ¿cómo le sacas la paja del ojo de tu hermano si tienes una viga en el suyo? Y fíjense la comparación de los pecados. El de tu hermano es insignificante al lado del tuyo. Y usted podrá ser muy de misa, y usted podrá comulgar todos los días si quiere, ¿sí? Pero si no tiene amor y si no tiene caridad, ¿de qué sirve? Si no tiene el perdón de Dios, ¿de qué sirve? Si no eres capaz de tener la misericordia de Dios, ¿de qué sirve? Por eso dice la palabra, ¿no? Si alguno dice que, ¿cómo es? Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Fíjense cómo comienza de una vez esa cosa, decirnos, nos engañamos a nosotros, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando caemos en el pecado de la arrogancia, de la prepotencia, del chisme, de todas estas cosas, nos estamos engañando ¿a quiénes? A nosotros, porque somos jueces de lo demás y no nos damos cuenta que hay un solo juez, que en este caso ¿quién es? Dios. Es Dios. O sea, a la final, ustedes y yo, ¿a quién le vamos a rendir cuenta? ¿A la gente? No, a Dios. O sea, Dios es el que va a saber si nosotros hemos sido buenos católicos o no, si hemos amado a Dios o no. Y la verdad no está en nosotros. Y de paso esa gente se reviste de la verdad, ¿sí? Se creen que se la saben todas, ¿no? Es que tiene que ser así. Es que el rosario se tiene que rezar así. Es que la misa se tiene que vivir así. Es que no la creemos sabérnoslas todas. No. Eso no es así. La verdad no está en esa persona que se reviste de la arrogancia, de la prepotencia. Por eso el Señor nos habla a nosotros hoy y nos dice gente malvada, gente infiel. Debemos revestirnos de humildad. Debemos aprender a creer en el Señor. Debemos dejar de ser infieles a Dios. Debemos dejar de estarle pidiendo al Señor señales. ¿Qué más señal queremos de que Dios existe? ¿Qué más señal queremos? Si ustedes y yo hoy hemos visto este maravilloso día que Dios nos ha regalado. ¿Cuál es el detalle de nosotros que estamos tan acostumbrados a despertar, a vivir, a tener el aire, tener comida, tener familia, que se nos olvida que esas cosas son detalles ¿de quién? De Dios. Son bendiciones de Dios. Por tanto, la verdad no está en esa persona que actúa de esa manera, lleno de arrogancia y de prepotencia. Imagínense, esta reina no tenía ninguna necesidad, porque por encima de ella no había más nadie. Ella era la que mandaba. Se revistió de humildad, de sencillez y vino a escuchar a Salomón. Un pueblo que nunca había escuchado de Jesús, ¿sí? Escuchó que había que convertirse a Dios, que había que volver el corazón a Dios, y lo volvió a Dios. Y Dios los perdonó. Y nosotros nos preocupamos porque es que están hablando mío. Es que me critican, padre. Es que, ¿cuál es el problema? ¿Qué dice el Señor? Aquellos que me siguen tendrán el 100 por 1 en todo, pero también tendrán persecuciones. Y cuando critican de usted, eso es lo que lo están es persiguiendo.
Cuando hablan de usted, siéntase feliz y contento y dígale, Señor, que me quiten todos esos pecados que tengo encima. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que dice. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿Qué hay que hacer? El detalle es que muchos no queremos. Es que ¿cómo me voy a confesar yo con un cura pecador igual que yo? ¿Cómo me voy a confesar yo con ese cura que es más pecador que yo? ¿Sí? Es que ese cura, mire, eso carga 4 y 5 mujeres arriba. ¿Sí? ¿Te imaginas cuántas mujeres me han puesto a mí? Soy un padrote. No, me han puesto por cantidad de industriales. ¿Sí? Sí, sí. Porque todas las mujeres que carga el padre, todas son mujeres del cura. No tardan en decir que esta niña que me está grabando también es la mujer del cura. ¿Sí? Sí, sí. Porque la gente quiere ver pecados donde no los hay. ¿Sí? No los hay. Por eso no se preocupe. Mire, de Jesús hablaron. ¿Qué decían de Jesús? Que era un borracho. Que era mentiroso. Que era mujeriego. Que era farsante. Y de paso, que estaba endemoniado. Porque expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, de Satanás. Lo dijeron de Jesús. Y esa fue la lectura en estos días atrás, ¿no? Y si hablaron del Señor de esa manera, ustedes están preocupados porque critican. Porque, ay, lo tienen un chisme. O sea, mientras usted sepa que eso no es verdad. Por eso dice San Pablo, revístanse de las armaduras ¿de quién? De Cristo. Agarren, empuñen en sus manos la espada de la palabra de Dios. Pónganse la coraza de la fe y el casco que les lleva a la salvación y dele para adelante, porque lo que viene es una guerra contra la gente. ¿Sí? Pero el problema es que nosotros los cristianos vamos a la guerra con la gente sin armas. No hacemos oración, no vamos a la misa. Y para yo no entrar en conflicto con mi hermana, yo prefiero seguirle la cuerda en el chisme. ¿Sí? Así de sencillo. Yo creo que sí es verdad. Yo creo que esa es la mujer del cura. Sí. A Dios gracias que al padre lo ven con mujeres, porque cuando lo vean con un poco de hombres, ay, hasta ahí llegó el pollo. Eso hace la gente. ¿Sí? Entonces no nos preocupemos si hablan, si dicen, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos que hacer las cosas para agradar ¿a quién? A Dios. Y si tenemos pecado, porque los tenemos, ¿qué tenemos que hacer? pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, Ya va, hasta ahí, ya va. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios. ¿Qué es? fiel y justo, ¿Los infieles quiénes somos? Nosotros. Pero Dios es fiel. Dios sigue siendo fiel. ¿Sí? Y Dios te puede ver que tú estás en un pecado y Él sigue estando ahí porque Él sí confía en ti. Y sabe que usted en cualquier momento va a hacer un examen de conciencia y va a decir, la cagué, la embarré, ¿sí? La metí. Y usted va a volver el corazón ¿a quién? A Dios. Así como ha pasado con mucha gente. ¿Sí? Hay gente que viene a buscarlo a uno, pero antes primero va donde el brujo, donde el pastor, donde fulano, donde Petronilo, donde la que le lee las cartas, la que le fuma el tabaco, la que le pega los ramazos, en todo eso, ¿sí? Y de último, llega donde el cura, ¿sí? Ya cuando le han dado toda esa pela. y los han robado al derecho. ¿Es así? Y resulta que el padre lo único que le dice, mira, haga esto, esto, esto y esto, y santo remedio. ¿Sí? Dios sigue siendo fiel. Así de sencillo. Dios sigue siendo fiel. Los infieles somos nosotros, que queremos buscar a Dios en las cosas superficiales del mundo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros, o sea, usted no tiene que ir para ningún otro lado. Si usted tiene un pecado, usted tiene que hacer ¿qué cosa? Confesarlo. Confiéselo. Pero es que ¿cómo me voy a confesar con ese cura? ¿Sí? El problema es que usted no se va a confesar con el cura. ¿Usted se va a confesar con quién? Con Dios. A través del ministro. ¿Que el ministro es un pecador? Sí.
¿Usted cree que Jesús no sabía que Pedro lo iba a negar? ¿No sabía que Judas lo iba a traicionar? ¿No sabía que Tomás era un incrédulo? ¿No sabía que los hijos de Zebedeo eran egoístas? Querían estar a la derecha y a la izquierda y tenían una madre sinvergüenza que fue y habló con Jesús para ver si le conseguía los puestos. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Pablo era un perseguidor de cristianos? ¿Sí? Pero es que Dios escribe recto en las líneas torcidas de nuestras vidas. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios. Y se vale de esos ministros para dar su gracia y su misericordia. Por eso San Pablo lo decía. ¿Sí? San Pablo lo decía claramente. Decía, somos ministros de la misericordia. ¿De quién? De Dios. Por eso les exhortamos como si fuera Dios mismo el que les hablara a ustedes. Reconcíliense con Dios. Por eso, si usted tiene un pecado, usted lo que tiene que hacer es ir a confesarlo. Y cuando usted lo confiesa, usted puede recibir el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Y ese cuerpo y esa sangre de Cristo le va a dar ¿qué cosa? La vida eterna. Sigamos. Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y Nos perdonará nuestros pecados. Todos. Hay un solo pecado que no tiene perdón. Uno solo, que es la blasfemia contra el Espíritu. Del resto todos los pecados tienen perdón. Dios te perdona. Pero cuando tú vuelves el corazón ¿a quién? A Dios. Cuando tú vas realmente arrepentido. Porque usted no puede decirme a mí, padre, vengo a confesarme que yo robé hoy. Ah, está bien, hija, Dios te perdona y te absuelva de tus pecados. Y venga mañana otra vez y decirle, padre, y volví a robar. Y venga pasado mañana y me vuelve a decir, padre, y volví a robar. No, eso ya es sinvergüenzura. ¿Sí? No se confiese más. ¿Sí? Porque va a seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces el pecado es peor. Si usted se va a confesar, es porque usted tiene dolor de arrepentimiento, dolor de haber pecado y se arrepiente de corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire lo que dice el Señor. Ajá. Y nos limpiará de toda maldad. Interesante, ¿no? Pero algunos van a buscar la bruja para que los limpie con los ramazos, ¿sí? Y les limpia de eso, les va a limpiar pero el bolsillo como unos bobos, ¿sí? No, yo trato a la gente de boba. A mí me han dicho eso, padre, eso no diga esas malas palabras. No, es que esa es la más suave, ¿sí? Esa es la más suave. ¿Sí? De ahí para arriba las que vengan. Porque dígame usted, cuando una persona va donde el brujo y el brujo le dice vaya a la iglesia y busque agua bendita y la persona va y le hace caso y va a la iglesia y le dice al padre, padre, bendígame esta agua, hija, ¿y para qué la quiere? Ay, es para yo tomar. Y resulta que la mandó a buscar el brujo para bañarlo y para hacerle este poco de rama y todo ese poco de cosas. ¿Esa persona es tonta, sí o no? Porque ¿cómo va a creer en el brujo si el brujo le dijo que fuera a la iglesia y la iglesia es la casa de quién? De Dios. O sea que el brujo sabe que más por encima de él hay alguien que tiene poder que se llama Dios. O sea, sáquele la cuenta. ¿Por qué no va donde Dios? ¿Por qué no va donde Dios? Porque la gente es tonta. Mire lo que dice la palabra. Si dijéramos que no hemos pecado, Como algunos. Ah, es que yo no tengo pecado. Hay gente que viene a confesarse y se siente y le dicen a uno, se quedan mirándola a uno y uno le pregunta, ajá, padre, que yo no tengo pecado. Yo creo que yo no tengo pecado. Yo le digo, ay, Santa María, pecado, criatura. A ver, le ayudo. ¿Usted critica? Sí, tiene una lengua viperina, comienzo a decirle, ¿sí? ¿Usted está casado? Sí, padre. ¿Pero no mira con deseos a las mujeres? Sí, padre. Entonces tiene un corazón corrupto, ¿sí? No, es que usted no tiene pecado. Es una alma bendita, ¿sí? Sí, porque hay gente que es así. O sea, creemos que pecado es matar y robar. Padre, yo no mato, yo no robo. Del resto, una vez un señor vino a confesarse y me dijo, mire, padre, para resumirle la confesión, ¿sí? Dijo, yo no mato y yo no robo. Y de ahí para arriba todo lo que usted piense. Para no decirle más, ¿sí? Así de sencillo. Porque yo para ponerme a explicarle a usted, no. Yo no mato ni robo, de ahí para arriba lo que usted piense, ¿sí? Listo.
Sigamos. Sería como decir que él miente. Si yo digo que no tengo pecado, sería como decir que él, que en este caso, ¿quién es él? Dios. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Entonces yo le digo a la gente cuando me dice que yo no tengo pecado, yo le digo, mire mamita, usted acaba de caer en el peor pecado de su vida. Decir que Dios es mentiroso. Porque lo dice la palabra de Dios. Si decimos que yo no tengo pecado, sería decir que Dios es un mentiroso. Y su palabra no estaría en nosotros. Es decir, que esa persona de Dios no tiene nada. No tiene nada. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso que podamos llenarnos cada día de la palabra de Dios. ¿Sí? Que el Señor no nos diga a nosotros malvados, infieles, chismosos, mentirosos, metidos, etcétera, 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 etcétera. No, no. Que el Señor nos diga a nosotros el día final, vengan benditos de mi Padre, que tuve hambre y ustedes me dieron de comer. ¿Sí? Ustedes fueron misericordiosos, ustedes ayudaron, ustedes no criticaron, ustedes no hablaron, ustedes no dijeron nada, ustedes solamente rezaron para que el cura fuera más santo, ¿sí? Ustedes rezaron con mucha fuerza para que la catequista se convirtiera. Ustedes oraron a Dios para que los misioneros fueran buenos, ¿sí? Pero no hablaron, no criticaron, no juzgaron, no condenaron, no hicieron nada de eso, ¿sí? Que el Señor nos diga a nosotros, vengan benditos de mi Padre, ¿sí? Pero de lo contrario, quedémonos como en la cédula. Y como dice aquel dicho, refrán muy popular y sabio, el que tiene rabo, que lo... Y si se va a acercar, póngalo a remojar. ¿Sí? Así de sencillo. Y dámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.